sonido y el reconocimiento que tenemos con él y todo lo que nos rodea. El oído humano es muy sensible y esto nos permite reconocer un amplio rango de frecuencias y también grados de intensidad. Y el sonido ha sido parte de la sociedad humana desde que se creó esta misma. El sonido es un tipo de onda, por lo que a través de estas mismas ondas estudiaremos el sonido. Empezaremos a hablar sobre las ondas longitudinales de presión. El sonido de variación de presión que se propaga a través... el sonido es una variación de presión que se propaga a través de un medio, y en el aire la variación de presión causa movimientos anormales en el sentido de la propagación. Cuando oímos un sonido, nuestros tímpanos vibran por el aire a su lado, y estos mismos vibran a la misma frecuencia del aire. Las ondas sonoras provienen de una fuente o un emisor, y estas mismas necesitan un medio para poder viajar. Se pueden oír en el aire o agua, y se sabe que el sonido se propaga más rápido a través de metales que dentro del aire. Ahora, lo que voy a hacer es hablar acerca de la velocidad del sonido. ¿Sabes que al hablar de luz y sonido, siempre la luz llegará más rápido que el sonido? Esto causa que las ondas del sonido son mucho más lentas que la rapidez de la luz. Y por esto es bueno saber que a velocidad que se propaga el sonido dentro de una cuerda... y por esto es bueno saber que la velocidad que se propaga el sonido dentro de una cuerda, la rapidez del sonido se expresa en velocidad, es igual a la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda entre la densidad lineal de la masa de la cuerda. También sabemos que si nuestra onda viaja a través de un medio tridimensional y no por una cuerda, la respuesta es originada de la densidad del medio P, y este módulo se determina el cambio fraccional en longitud de una barra delgada como función de la fuerza. Y este análisis nos llega a revelar que a través del módulo de Young, que él mismo lo creó, que habla de la fuerza apropiada por una onda que se propaga a lo largo de una barra sólida, obtenemos la fórmula que es velocidad es igual a la raíz cuadrada de Y entre densidad. La rapidez de sonido en fluidos está totalmente en relación con el módulo de comprensibilidad, y por lo tanto la rapidez del sonido en un gas o líquido también nos dan esta misma fórmula en el formulario de física, y es velocidad es igual a raíz de V entre presión. Ahora me enfocaré en hablar acerca de la rapidez del sonido. Y un ejemplo claro es suponer que un fluido lo tenemos dentro de un cilindro con un pistón que es móvil en un extremo del cilindro. Este mismo pistón se puede mover, y mientras este pistón se mueva hacia abajo, este mismo comprimirá el fluido dentro del cilindro. A partir de las ecuaciones obtenemos la velocidad del mismo sonido, y esto varía dependiendo si es un gas, líquido o sólido. Bajo las condiciones estándares de presión, que son las que normalmente utilizamos y que son una atmósfera, y la temperatura ambiente que vamos a ocupar cuando no nos la den, que es de 20 grados. Pero lo más importante de esto es saber que la propagación del sonido por medio del aire es lo más importante, porque es con lo que convivimos y es lo que ocurre a diario en nuestra vida, y es con lo que podemos entender más fácil esta propagación. Y esta rapidez es constante debido a la temperatura y a la presión, y es de 343 metros por segundo. Esto nos puede ayudar a entender lo que pasa dentro de las tormentas eléctricas, que es de lo que hablaré ahorita. Es muy conocida esta regla de 5 segundos. Y esto se le llama la regla de 5 segundos cuando tenemos una tormenta eléctrica, porque si pasan 5 segundos o menos en el momento en el que vemos un trueno, significa que este mismo trueno, al escuchar el sonido, está a una distancia de 1 milla o menos. También otro punto importante es saber que la temperatura influye en la rapidez del sonido, y esta se obtiene mediante todas las fórmulas que anteriormente hemos dado. Por eso es importante saber, a través de una explicación física que nosotros podemos ver,
acerca de los truenos y del sonido, como pues un trueno lo podemos ver al principio y ya después escuchamos su sonido y mediante esto determinar la distancia. También es importante saber que podemos determinar la distancia de un objeto hacia nosotros mediante el sonido que este mismo esté emitiendo. Y de esta manera llegamos al punto de las ondas sonoras, puesto que la intensidad es la potencia por la unidad de área, y esta se mide en watts por metro cuadrado. Las ondas sonoras, al ser detectadas por el oído humano, tienen una intensidad de 10 a la menos 12 watts por metros cuadrados y hasta 1 watt por metro cuadrado, por lo que varían en un rango muy grande. Como se pueden dar cuenta, podemos escuchar desde un rango muy grande hasta un rango muy chico. Para medir las intensidades del sonido se usan decibeles, y este mismo nombre fue creado por el científico Alexander Graham Bell, y la letra B usada en las ecuaciones significa el nivel de sonido medido con esta escala de decibeles, y la fórmula se ve definida como B, como ya lo habíamos explicado, es igual a 10 logaritmo de I entre I inicial, y en esta la I inicial se comprende como la intensidad mínima que un oído puede llegar a escuchar. También el nivel de sonido relativo es la diferencia entre dos niveles de sonido que son escuchados de diferentes lugares. El rango dinámico es una medida de los niveles de sonido relativos, de los sonidos más fuertes y más bajos producidos por una cierta fuente. Y los límites de un oído pueden detectar unas ondas sonoras que pueden llegar desde 20 Hz hasta un máximo de 20.000 Hz. Y como dato curioso, podemos saber que los perros pueden escuchar ondas sonoras más altas que los humanos, que es un dato curioso. Los sonidos que mejor podemos oír los seres humanos tienen una frecuencia de 1000 Hz. Seguimos con la interferencia del sonido, que ocurre cuando dos o más ondas interfieren con el mismo espacio y tiempo, y estas mismas son emitidas por diferentes fuentes, es decir, dos fuentes que emiten ondas sonoras de diferentes puntos, pero con la misma frecuencia en una fase. Es posible tener la interferencia de dos ondas en el tiempo. En este caso, el observador debe de estar en un punto fijo, y de esta manera se igualan las fórmulas que tenemos en el formulario de física por cada uno de los sonidos que son emitidos de diferentes fuentes, y de esta forma se trata de llegar a las oscilaciones dependiendo del tiempo en el que son dadas y la distancia a la que están. Ahora, otro punto importante en que me voy a enfocar es hablar acerca del efecto Doppler, que esto no se puede olvidar. Se explica este mismo por el ejemplo que todos hemos tenido para poder entenderlo. Al ver que un tren se acerca al cruce de un ferrocarril, el tren suena su claxon, y conforme va pasando de nuestra posición inicial donde nosotros estamos parados, el sonido va bajando, y este efecto de sonido en que va bajando se le denomina cambio de frecuencia, y esto mismo es el estudio del efecto Doppler. Cuando una fuente se mueve, las ondas sonoras son emitidas desde diferentes puntos dentro del espacio, y podemos observar la frecuencia de estos mismos desde diferentes puntos, y mediante la fórmula que es igual a F, paréntesis, de la velocidad del sonido entre velocidad del sonido más o menos de la velocidad de la fuente, y en esta F es la frecuencia del sonido que es emitida por la fuente, y se aplica más cuando la fuente de donde es emitido el sonido se aleja del observador, que es un punto fijo, y menos cuando la fuente se acerca al observador. Y el efecto Doppler también ocurre cuando la fuente está sin moverse, es decir, la fuente es estacionaria de donde se escuchan los sonidos, y el observador, que sería el ser humano que está escuchando, se mueve de un lugar a otro. En este caso, la fórmula solo se elimina la velocidad de la fuente que está abajo, y en la parte superior del paréntesis se pone más o menos la velocidad del observador. Y en este caso, igual que en el otro, se pone el signo menos cuando el observador se aleja, que es inverso, porque en este momento se pone el signo menos cuando el observador se aleja, y cuando se acerca se pone el signo más. Después de esto seguimos hablando con el desplazamiento del mismo efecto Doppler,
que es un observador en reposo y una fuente que se mueve hacia el mismo observador, que es el ser humano. Y para obtener la longitud de onda expresada en este mismo, que es el desplazamiento, nos dan una fórmula. Esta misma se expresa como longitud de onda, que es igual a velocidad del sonido menos velocidad de fuente entre la frecuencia dada. Por último punto, me enfocaré en la resonancia y música. Y esto nos habla acerca de los instrumentos musicales, como todos conocemos, y cómo cuentan con la excitación de resonancias para generar ondas sonoras. Y estas generan tonos, y estos dependen mediante a la frecuencia de estos mismos instrumentos. Dentro de este tema entran los tubos abiertos y semiabiertos. Los instrumentos de viento utilizan tubos abiertos o semiabiertos para generar sonido, para poder generar sonido. Un tubo semiabierto está abierto de un lado y cerrado del otro, y en el caso del tubo abierto está abierto de los dos lados. Por esto mismo pueden observar un ejemplo, que cuando soplamos dentro de una botella destapada podemos generar sonido, y el tono que generamos aumenta mientras más llena esté la botella. Y un tubo abierto tiene sus dos esquinas abiertas, como ya se los había comentado, y este mismo puede ser un ejemplo de una flauta. Las ondas estacionarias en un tubo semiabierto son más largas que dentro de un tubo abierto. Hasta el momento, esto es lo que hemos entendido acerca de las ondas, y voy a recalcar los puntos más importantes para poder entender y tener una buena explicación acerca de lo que es el sonido. El sonido es una onda de presión longitudinal que requiere un medio para poder propagarse. Como ya lo habíamos visto al principio, todo sonido necesita un medio, ya sea sólido, gaseoso o líquido. La velocidad del sonido varía mediante estos tres diferentes puntos de donde se propague, pero siempre va a necesitar un medio, y es una onda de presión longitudinal. Otro punto importante a enfocarnos acerca del sonido que vimos dentro de este video es que la rapidez del sonido dentro de la temperatura constante que vamos a usar para los problemas es de 20 grados, y la presión normal que debemos usar es de una atmósfera. Mediante esto se llega a una conclusión final de que la velocidad del sonido es de 343 metros entre segundo, y esto se va a utilizar en dado caso que no te proporcionen nada diferente, es decir, que no te cambien la presión ni que te cambien la temperatura, es decir, que te están el problema o cualquier cosa informando que la velocidad del sonido es la normal. Otro punto importante que debemos recalcar dentro de esto es que la rapidez del sonido en un sólido se da por la fórmula de velocidad es igual a raíz de y entre presión, mientras que en un gas o líquido se da por velocidad es igual a raíz de v entre presión. Vemos que aquí la diferencia entre un gas o líquido se da por v, y entre un sólido se da por y, que es la de Young, y podemos ver la diferencia y no tenemos que confundirnos porque son diferentes fórmulas para sacar estos diferentes puntos. Otro punto importante dentro de este tema que debemos de recalcar es que usamos una escala logarítmica para poder medir la intensidad del sonido. Es decir, como anteriormente ya se los había dado, de que para poderlo conseguir la misma intensidad del sonido se usa lo de 10 logaritmo entre intensidad paréntesis, intensidad entre intensidad inicial y todo eso, y de esta forma podemos llegar a la intensidad del sonido. Otro punto importante a recalcar dentro de este tema es que las ondas emitidas por dos fuentes interfieren en forma constructiva, o también en cierto aspecto pueden interferir en forma destructiva. La fórmula del efecto Doppler, que es otro punto importante que debemos de saber, es igual a F0 igual a F paréntesis de velocidad del sonido entre velocidad del sonido más menos velocidad de fuente. Y es recalcar que si la fuente está estacionaria y el observador se mueve, en esta misma el observador tiene que cambiar más o menos inversamente a la velocidad de la fuente. Y a través de esta encontramos que la frecuencia de un sonido de una fuente en movimiento, y esta puede intercambiar siendo la velocidad de la fuente estacionaria y el observador moviéndose. Es decir, que esta cambia mediante, como ya les comenté, un observador que se mueva o esté estacionario, o las dos fuentes que se estén moviendo. Y con esto damos por terminado el tema del sonido.
Y a causa de esto les quiero decir que gracias a Bauer y en el capítulo 16 que nos enfocamos para poder obtener toda la información dentro de este video. Muchísimas gracias.